Bueno, muy bien, y seguimos siempre actualizando la información que tiene que ver con esta guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que ya lleva un poco más de un año y que a medida pasan las horas, nuevas informaciones provienen desde allí. Por un lado, bueno, pensando en lo que Reino Unido estaría ofreciéndole a Ucrania con el uranio empobrecido, también, bueno, Zelensky pide reuniones con China, también el mismo Vladimir Putin pidiéndole a la ONU ayuda por los niños que tienen, provenientes de Ucrania en Rusia, y así es completísima la información que llega al resto del mundo de esta guerra mundial, si se quiere. Por eso estamos en comunicación con Ricardo López Gotic. Él es doctor en Historia y analista internacional. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aldana. Bueno, bien, un poco para que nos actualices la información. Siempre solemos llamarte como para que nos vayas refrescando un poco cómo se encuentra la situación. Bueno, ahora un poco más de un año, decía, del inicio de esta guerra, y la situación que es completamente diferente, donde también se ven involucrados otros países, ¿no? A medida que esta guerra continúe, vamos a encontrar que van a intervenir otros actores extrarregionales, como es el caso de Estados Unidos, la República Popular China, la Unión Europea, porque tiene consecuencias globales. Y en Uh-huh. ese sentido, las últimas semanas, diría la última semana, ha traído algunas novedades, no tanto con respecto a la guerra en sí, sino a las consecuencias que está teniendo y la dificultad que se ve para que tenga una salida en el corto plazo. Realmente hoy una solución diplomática hoy es imposible de ver. Pero bueno, la verdad es que algo novedoso ha sido la denuncia de la Corte Penal Internacional que pide la Uh-huh. captura de Vladimir Putin para ser juzgado por un crimen, que es el del traslado forzoso de niños ucranianos hacia Rusia, en donde son adoptados por familias rusas y por consiguiente son transformados en rusos. Esto Claro. está tipificado como delito de genocidio. Es decir, no solo por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a la cual Rusia no reconoce, esto es importante señalar, no le reconoce jurisdicción, sino que sí también está tipificado por lo que se llama la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que fue en Uh-huh. su momento rubricado por la Unión Soviética. Ahí sí se aplica, ese instrumento jurídico sí es aplicable a Rusia y Ucrania en este contexto. Es una situación gravísima. Uh-huh. Pero bueno, además la visita de Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, a Moscú en estos días, en donde reitera un plan, él lo llama plan de paz Uh-huh. para las dos partes. En rigor, cuando uno lo lee, no es un plan, es una serie de puntos que no están hilvanados entre sí, es decir, no es una hoja de ruta, es una serie de puntos que tratan de alguna forma satisfacer a Rusia y en parte a Ucrania, pero no marcan un camino a seguir. ¿Y como Esto cuáles, por ejemplo? Perdón. no tiene que ver, por ejemplo, nunca se menciona, bueno, la retirada de tropas. Ah. Es decir, no se menciona nada al respecto, no se menciona nada respecto a la situación esta de los niños, no se menciona cómo se va a hacer el proceso de negociación. Es decir, plantea una serie de puntos. Uno es, por ejemplo, dice, bueno, hay que respetar la integridad territorial de los países involucrados. Bueno, ¿qué frontera? La anterior a la guerra, la Claro. existente, es decir, hay muchos puntos que buscan deliberadamente, con ambigüedad, quedar bien con las dos partes, porque el propósito en este escenario de la República Popular China es empezar a actuar como un actor global, como un líder planetario, ¿no? Esto lo venimos viendo en los últimos 5 años con mucha claridad y sobre todo en los últimos meses, cuando Xi Jinping ha sido reelecto por tercera vez en forma consecutiva como secretario general del Partido Comunista y como presidente de la República Popular China. Es decir, él busca tener un gran protagonismo de China
a nivel planetario, no solo regional en Asia Oriental. Bien, en este contexto, la verdad es que la guerra todo indica que se va a prolongar y va a durar varios años más. Es imposible saber todo, pero hoy la salida no se ve en el campo diplomático, sino que va a continuar intensificándose en el terreno militar, pero todo indica que va a seguir circunscripto a Ucrania, al este de Ucrania, aunque tenga consecuencias planetarias. Claro. Y entonces, ¿cuál sería el papel que juega la Organización de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas no tiene mucho margen porque acá, desde el momento en que Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por consiguiente tiene poder de veto sobre las resoluciones que se emitan, es imposible encontrar una salida. Pero sí, Naciones Unidas intervino de un modo muy inteligente y necesario para solucionar algo que es bastante problemático para el mundo, y es que Ucrania es uno de los grandes proveedores de alimentos a nivel mundial, Claro. sobre todo para lo que es África y Medio Oriente. Es un gran productor de cereales. Entonces, lo que estaba ocurriendo es que se necesitaba algún tipo de acuerdo para permitir la salida de cereales, para alimentar a gran parte de África y Medio Oriente y evitar una hambruna masiva. Bien, ahí intervino Naciones Unidas con Turquía para permitir esto y fue un acuerdo al que llegaron Rusia y Ucrania, no del modo más satisfactorio, pero por lo menos no hemos tenido una situación catastrófica como podría haber ocurrido. Claro. Bueno, hablamos del papel de China, hablamos del papel de las organizaciones de las Naciones Unidas. ¿El papel de Estados Unidos en esta guerra, cuál sería? Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania en este contexto junto a la OTAN, ¿no? Es decir, a toda la alianza defensiva que se ha fortalecido a partir del 2022. E incluso hay 2 miembros que antiguamente eran neutrales, como son Suecia y Finlandia, y que ahora están eventualmente por ingresar a la Alianza Atlántica. Es decir, tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN siguen siendo una fuerte apoyatura para Ucrania en el terreno de las armas, porque acá hay algo a tener en cuenta. Si bien la población ucraniana claramente se resiste a la invasión rusa, bueno, esto requiere de una cantidad de armas cada vez más sofisticadas, que son las que han podido frenar la ofensiva rusa y han dado lugar a algunas situaciones de contraofensiva ucraniana en algunos terrenos. Claro. Mencionaste esto de las armas justo y me sale preguntarte de qué se trata este uranio empobrecido que Reino Unido le dará a Ucrania. Este uranio empobrecido, cuando uno inmediatamente escucha la palabra uranio, está suponiendo armas nucleares. No es de ese tipo, sino que, por lo que yo tengo entendido, no soy especialista en armas, por lo cual hablo por lo que he leído en distintos informes, no tiene las características radioactivas que sí puede tener el uranio enriquecido. Claro. Es decir, hay que quitarle un poco el dramatismo a esta situación, pero bueno, esto está hablando de que hay una escalada muy fuerte. ¿Por qué? Porque Rusia tiene una ventaja con respecto a Ucrania y es que tiene una enorme población con respecto a Ucrania, con lo cual tiene muchos más efectivos militares para desplegar en el territorio. Entonces, de alguna forma, Ucrania tiene que compensar y es con la calidad de armas. Por eso ha venido solicitando primero los misiles, sobre todo los HIMARS, que son de altísima precisión, luego tanques, que son de fabricación alemana, como los Leopard, y ahora lo que está pidiendo básicamente es fortalecer su fuerza aérea. Claro, muy bien. Bueno, Ricardo, más que claro el panorama internacional en todos los sentidos, los países, bueno, más involucrados en esa guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, y bueno, seguramente en un mes esto será
otra cosa completamente diferente, un poquito más de información, un poquito más de apoyo tal vez de otros países, tal vez alguna situación cambie, así que seguramente vamos a seguir dialogando. Encantado. Bueno, muchísimas gracias. Allí pasaba Ricardo López Gotic, doctor en Historia y analista internacional, hablando, bueno, de todo un poco, de todo lo que se vive en el mundo a raíz de la guerra en Rusia y Ucrania.